Hello, everybody. Thank you so much for joining once again and being here in this channel. Today, we're going to be talking about another highly important topic, another highly important grammar topic, which is the simple present tense. So, today, we're going to learn everything about this important grammar tense. Let's start. So, first of all, I think that we need to talk about the definition. What is the simple present tense and what do we use it for? So basically it's the tense that we use when we want to talk about facts, about activities that happen often as a routine or habits. So in Spanish decimos que el presente simple es ese tiempo gramatical que nos sirve para hablar de las cosas que suceden a diario, de manera periódica, de manera que no cesan, digamos, a lo largo del tiempo que hacemos como parte de nuestra rutina. Son hechos reales, son hechos que son verdades. Por ejemplo, el decir que la Tierra es redonda sería una oración en el presente simple. Para ese caso, por ser un hecho, por ser una verdad, una realidad, usamos el presente simple. So we're gonna go ahead and see how the simple present tense works in English. So let's go ahead and continue with it. First of all, we need to know how is it formed? How is the present simple formed? What is the structure for every situation? What is the one for the affirmative, the negative, and the questions? So first of all, we are gonna go over the structures, and after that, we will see some examples for you to be clearer about how this tense works. Primero, en el afirmativo vamos a encontrarnos que tenemos a un sujeto, luego el verbo seguido de un complemento. Veamos el ejemplo. Sarah takes English classes on weekends. Y tenemos acá Sara, que es mi sujeto, el verbo, que es takes, ya conjugado en la tercera persona, por esa razón tiene la letra S. Luego tengo un complemento que sería English classes on weekends. Usualmente cuando usamos el presente simple, también usamos una expresión de tiempo como every day, every weekend, every year. Por ejemplo, podríamos decir I go on vacation every year. Ahí estamos usando la expresión de tiempo every year, que significa cada año. Entonces, todos los días, todos los fines de semana, cada mes, cada año, casi siempre. So, in those types of cases, we can use time expressions when it comes to the present simple tense. ¿Cuál sería la estructura negativa? Para el negativo vamos a requerir un verbo auxiliar, que en este caso se llama do. En su tercera persona es does. Do para la forma, todo lo que es el plural y la primera persona, y does para la tercera persona de los pronombres. Vamos a ver esto más a detalle en los ejemplos. Entonces, un sujeto más el don't o el doesn't, que no es más que la forma contractada de do not y does not. Ya contractado, ya en su forma corta decimos don't o doesn't. Luego tenemos el verbo nuevamente y finalmente el complemento. Entonces, volviendo a la oración anterior que estaba en afirmativa, ahora la convertimos en negativa y diría Sarah doesn't take English classes on weekends. Estamos negando y decimos que Sarah no toma clases de inglés los fines de semana. Si ustedes observan, el doesn't está conjugado en la tercera persona, puesto que Sarah es la tercera persona del singular. Si quieren comprender un poco más acerca de este tema, por acá mismo les voy a dejar un enlace en donde explico todo sobre los pronombres personales y ahí hablo más de cuáles son los que forman la tercera persona del singular. Así que los invito a ver that video. Ahí estaría entonces el negativo, Sarah doesn't take English classes on weekends. Como pueden ver, ya está conjugado el doesn't, por lo tanto el verbo principal, que es take, pasa a su forma normal, su forma regular, que es take, sin S, distinto el afirmativo, en donde el take se le agregó la letra S, takes. Y nos vamos a las preguntas, the questions. The structure is the auxiliary verb do or does, plus the subject, plus the verb, plus the complement. And we close the question with a question mark. Entonces, un auxiliar, ahora es el auxiliar, pero en su forma afirmativa. Iría abriendo la pregunta si estamos hablando de una yes-no questions. ¿Cuál es una yes-no question? Una pregunta cuya respuesta es sí o no. Entonces, do you like music? Sí o no. Yes, I do, or no, I don't. ¿Verdad? Es una pregunta cerrada que solo permite una respuesta sí o no. Entonces, iniciamos la pregunta con el auxiliar do o con el auxiliar does, si nos referimos a la tercera persona, más el sujeto, más el verbo, más el complemento, y cerramos la pregunta
con un question mark, que en inglés solamente existe the ending question mark, the closing question mark. No tenemos un signo de interrogación de apertura como ocurre en español. So here I do have an example here. It says, does Sarah take English classes on weekends? Does Sarah take English classes on weekends? Hacer uso de este auxiliar es un poco confuso para los que somos de habla hispana, porque nosotros en español no requerimos de ningún auxiliar, ni para negar ni para preguntar. Simplemente diríamos, ¿Sara toma clase los fines de semana? Y es decir, solo hacemos una entonación un tanto diferente y ya estamos haciendo una pregunta. But in English it's not that way. We need to use an auxiliary verb if we want to ask a question properly. If we want to ask a question correctly, so we need to use the auxiliary verb, which is in this case is do or does for the simple present tense. Hay un auxiliar para cada tiempo verbal. En el caso del presente es el do o el does. Luego, es muy importante destacar que cuando nos encontramos con el third person singular, que son cualquiera de estos tres señores, he, she, it, son los tres pronombres personales que forman lo que conocemos comúnmente como tercera persona del singular. Cuando un verbo se encuentra con estos pronombres, el verbo se altera, el verbo cambia, se conjuga de acuerdo a ellos tres. Es mucho más fácil que en español, porque en español hay muchas inflexiones en un mismo verbo, hay a veces 5, 6 o más, y en inglés solamente hay 2, es decir, es el verbo en su forma original, por ejemplo, work, y el verbo en su tercera persona, que sería works. El verbo en su forma original, por ejemplo, study, y el verbo en su tercera persona, que sería studies, y así sucesivamente. Go en su forma base, goes en su tercera persona. Practice en su forma base, practices en su tercera persona. Recuerden que estos pronombres pueden ser reemplazados por un nombre. Por ejemplo, Kathleen. Kathleen sería el nombre del sujeto, que en este caso perfectamente puede reemplazar a she. O John, que es una persona, puede reemplazar a he. George igualmente puede reemplazar a he, porque es él, es masculino. George, he, por lo tanto, es tercera persona del singular. So, let's read the examples. Kathleen works at home. Kathleen works at home. Como pueden ver, Kathleen es mi sujeto, works es mi verbo conjugado en la tercera persona del presente simple, la tercera persona del singular, I mean, and then at home, which is my complement. John studies, ¿verdad? John studies, el verbo ya conjugado en la tercera persona, hard every day. George goes to school in the afternoon. Goes ya está conjugado en la tercera persona del singular. And finally, she practices a lot of speaking to improve her pronunciation. Practices es la forma conjugada del verbo practice. Practice, forma base, practices, manera conjugada en la tercera persona. So, is it difficult? It might be difficult at the beginning. Todo inicio es difícil, pero hay que memorizar pues las reglas, que no son muchas en comparación con el idioma español. Veamos un ejemplo, por ejemplo, trabajar. ¿Cómo conjugo el verbo trabajar en español? Yo diría yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos. Hasta el momento tengo 4 inflexiones. Trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos. Hay 4 inflexiones hasta ahí. Sin embargo, en inglés solo es work, works. O es work sin S o es work. So it's work sin S o works con S. And that's it. Solo son 2. So I work, you work, he works, she works, and so on and so on. Entonces solamente cambian los verbos cuando se encuentran con la tercera persona del presente simple, de la tercera persona del singular en el presente simple. Let's move on. Let's continue with the questions. As you can see here, we have some other examples with some questions, and as I said at the beginning, we need the auxiliary verb to ask questions. For example, does he play soccer in your team? Do you like pizza? Does Karen go to church on Sundays? Do your children go to the same school? And as you can see, all of these start with an auxiliary verb. En el caso de does, porque el pronombre o el sujeto es una tercera persona, es he. Do you, el sujeto no es tercera persona, por lo tanto es do. Karen, en este caso, es
corresponde el pronombre personal she, entonces es una tercera persona, por esa razón el auxiliar debe ser does. Entonces, si el auxiliar es do o does, va a depender del sujeto. Keep that in mind, ¿ok? Tengan eso en cuenta. And finally, do your children go to the same school? En este caso, el sujeto es your children. Your children, tus hijos. Tus hijos es un plural porque son varios hijos. Tus hijos. Por esa razón, al ser un plural, el auxiliar debe ser do y no does, porque el does solamente cuando es singular. Por esa razón, tercera persona del singular, no del plural. Let's continue. Now let's review the negative, right? The negative is done or doesn't. Lo mismo, la misma regla, dependiendo del sujeto, es done or doesn't. So, he doesn't play soccer in your team. You don't like pizza. Karen doesn't go to church on Sundays. Your children don't go to the same school. Doesn't, he doesn't, you don't, Karen doesn't, your children don't. Again, el don't y el doesn't depende del sujeto. Si es tercera persona del singular, lo cambiamos. Si no, queda normal, queda siendo don't. Let's review. Hay algunos verbos, sobre todo los modales, que no requieren de un auxiliar para hacer la pregunta. Hay un verbo muy especial que se llama el verbo be, que lo tenemos acá. Es un verbo muy común en inglés y por eso lo estudiamos aparte. Igual tengo un video en el que explico todo acerca del verbo to be. Si ustedes quieren revisarlo, pueden darse una pasadita por ese video. And I will explain right there how to use the verb to be in the most common tenses in English. Entonces, are you in the same English class? ¿Estás en la misma clase de inglés? Entonces, como ven acá, la pregunta no inicia con un auxiliar porque es el verbo to be. May I go to the restroom? Estoy usando el modal verb, no requiero auxiliar. Could you please open the door? ¿Podrías abrir la puerta, por favor? So, could es otro modal, no requiere el auxiliar ni el do ni el doesn't. Is he one of your best friends? Entonces es el verbo to be nuevamente, no requiere auxiliar. No hay do, no hay don't, ni doesn't, ni do, ni does con el verbo to be. Hay un video especial para eso. I'm inviting you to go ahead and watch it once you finish this one, of course. Veamos el siguiente. A veces expresamos frecuencia en el presente simple. Una frecuencia, para expresar frecuencia, usamos adverbios de tiempo. Always, usually, sometimes son ejemplos de adverbios de frecuencia. Siempre, usualmente, a veces, son adverbios de frecuencia que nos brindan eso, nos dan a entender cada cuánto tiempo hacemos algo. So, he's always late. Este sería un ejemplo con el verbo to be. His está acá contractado, el verbo to be. He's always late. Él siempre llega tarde. She is usually a good student. Otro ejemplo con el verbo to be, contractado acá en she's, y usually el adverbio y luego el complemento. Gabriel always takes the same chair. Ahora tengo un ejemplo con un verbo que no es el be, en el caso del verbo take. Interesante saber que aunque estemos usando un adverbio de frecuencia, si el verbo está conjugado en una tercera persona, debo hacerle el cambio, es decir, take pasaría a ser takes con una S. Gabriel always takes the same chair. Luego, we sometimes work in the same team. Y ahí está el pronombre we, que no es una tercera persona del singular, por lo tanto, el verbo work permanecería igual. Y como pueden ver ustedes, acá tengo el sometimes, que es mi adverbio de frecuencia, un frequency adverb. Finalmente, so we have the WH questions. The WH questions son esas palabras que inician con WH, que me preguntan por qué, cuándo, dónde, con quién, para qué. For example, so why, where, what, who, son ejemplos de WH words, preguntas que son abiertas, que pueden recibir cualquier respuesta, no solamente un sí o un no. Por ejemplo, why do you stay at home all day? Como pueden ver, iniciamos con la WH word, que en este caso es why, el auxiliar do, y luego el sujeto, seguido del complemento y el question mark. Where do you like doing homework? ¿Dónde te gusta hacer tarea? So, where, el WH word, más el auxiliar, que va a depender del sujeto, en este caso es you, más el verbo en su forma base, like,
doing homework, the complement ending with a question mark. And then I have one in the third person singular, que esta tercera persona singular es she. Abro la pregunta con mi WH word, que es what, el auxiliar does, el pronombre she, entonces does she, porque es tercera persona, think, el verbo en su forma base, y the complement, ending with a question mark. So, what does she think is the best option? ¿Cuál considera ella o cuál cree ella que es la mejor opción? And finally, who's that man sitting next to you? ¿Quién es ese hombre sentado junto a ti? So, whose es el verbo to be, por lo tanto no hay auxiliar do ni does, como ustedes pueden ver. So, that will be all for today. I hope you learned something again. And if so, please do not forget to like the video, comment it, share it, and we can get more people, more students, more English learners every day. Have a nice one.